Un millonario disfrazado pide comida en restaurante humilde. La camarera le entrega nota manuscrita. Lo que lee, lo destruye y reconstruye para siempre. La lluvia golpeaba contra las ventanas del ático más caro de la ciudad, mientras Marcos Valiente observaba el mundo desde su piso 42. A sus pies, literalmente, se extendía una metrópoli que él había ayudado a construir con su imperio de bienes raíces. Pero esa tarde, mientras contemplaba las luces parpadeantes de miles de vidas que nunca conocería, una conversación en su oficina había plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Marcos, la gente te respeta por tu dinero, no por quién eres realmente, le había dicho su hermano Daniel durante una acalorada discusión sobre valores familiares. Si aparecieras mañana sin tu fortuna, sin tu nombre, sin nada que te identifique como el magnate valiente, nadie te trataría con dignidad. La afirmación lo había golpeado más fuerte de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante décadas había construido su imperio. Había acumulado riqueza que podría alimentar ciudades enteras. ¿Pero qué había construido realmente? ¿Respeto genuino o simplemente temor disfrazado de admiración? Julián Montero, su asistente personal durante los últimos años, entró en la oficina llevando documentos para firmar. Era un hombre meticuloso, leal hasta el punto de la devoción, y conocía a Marcos mejor que nadie. Julián, Marcos se volteó desde la ventana. Quiero que hagamos algo diferente, algo que probablemente pensarás que es una locura. El asistente había aprendido que cuando su jefe usaba ese tono específico, estaba a punto de proponer algo que desafiaría toda lógica convencional. ¿Qué tiene en mente, señor Valiente? Quiero desaparecer. No literalmente, por supuesto. Quiero experimentar cómo es ser tratado como una persona común, sin que nadie sepa quién soy realmente. Julián parpadeó varias veces, procesando la solicitud. ¿Está hablando de algún tipo de experimento social? Exactamente. Marcos caminó hacia su escritorio, donde una idea comenzaba a tomar forma concreta. Durante los próximos días voy a visitar establecimientos en diferentes partes de la ciudad. Restaurantes modestos, cafeterías de barrio, lugares donde nunca pondría pie el Marcos Valiente que todos conocen. Quiero ver cómo me tratan cuando soy simplemente otro cliente. Señor, con todo respeto, eso suena peligroso. Sin su seguridad habitual, sin... Precisamente por eso tiene sentido. Marcos interrumpió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. He pasado décadas rodeado de personas que me tratan de manera especial porque saben quién soy. Quiero saber si mi hermano tiene razón. Quiero saber si hay bondad genuina en el mundo, o si todo es transaccional. Julián suspiró, reconociendo esa expresión determinada que conocía tan bien. ¿Qué necesita que haga? Investiga restaurantes pequeños en barrios trabajadores, lugares auténticos donde la gente común come. Nada elegante, nada pretencioso. Quiero el lugar más ordinario que puedas encontrar. Días después, Marcos se encontraba parado frente a un espejo, apenas reconociéndose. Había cambiado su traje italiano de diseñador por ropa común que Julián había comprado en una tienda de segunda mano. Su reloj de lujo descansaba en una caja fuerte, reemplazado por uno simple que había costado menos de lo que normalmente gastaba en un café. El Rincón del Sabor. Julián le entregó una dirección escrita en papel. Es un restaurante familiar en el barrio de San Rafael. Lleva operando durante 30 años, propiedad de la misma familia. Las reseñas hablan de comida honesta y servicio genuino. Perfecto. Marcos estudió la dirección. No me sigas de cerca. Quiero hacer esto completamente solo. Señor Valiente, al menos permítame estar cerca en caso de que... Julián, si vas a estar vigilándome como un guardaespaldas, el experimento entero pierde sentido. Necesito esto. Necesito saber. La tarde estaba cayendo cuando Marcos llegó al barrio de San Rafael. Era un mundo completamente diferente al que habitaba. Las calles eran más estrechas, los edificios más viejos. La gente caminaba con un propósito diferente al de quienes poblaban el distrito financiero donde tenía sus oficinas. El Rincón del Sabor era exactamente como Julián lo había descrito. Un establecimiento modesto con ventanas que revelaban un interior acogedor pero claramente gastado por años de uso. Un letrero pintado a mano prometía comida casera con amor, y a través del vidrio podía ver varias mesas ocupadas por familias y trabajadores que disfrutaban sus cenas. Marcos respiró profundamente antes de entrar. El aroma que lo golpeó inmediatamente
era embriagador. Una mezcla de especias, comida recién preparada y algo intangible que solo los restaurantes con historia genuina poseen. «Buenas tardes, bienvenido». Una voz cálida lo saludó. Era una mujer de mediana edad, con cabello recogido y una expresión que hablaba de cansancio, pero también de dignidad inquebrantable. Su delantal mostraba manchas del trabajo honesto, y sus manos tenían la apariencia de alguien que había trabajado arduamente durante décadas. «Buenas tardes», Marcos respondió, sintiendo una extraña vulnerabilidad. Por primera vez en años, nadie lo reconocía. Nadie sabía que podía comprar ese restaurante 100 veces sin siquiera parpadear. «Puede sentarse donde guste». La mujer, cuya placa identificaba como Elena, gesticuló hacia las mesas disponibles. «Le traeré el menú en un momento». Marcos eligió una mesa en la esquina, observando discretamente el ambiente. Las otras mesas estaban ocupadas por personas que claramente eran clientes habituales. Conversaban con familiaridad, reían con comodidad y trataban el lugar como una extensión de sus propios hogares. Elena regresó con un menú plastificado que había visto mejores días. «¿Algo para beber mientras decide?» «Agua está bien, gracias». Mientras estudiaba el menú, Marcos no pudo evitar notar los precios. Eran ridículamente bajos comparados con los restaurantes que frecuentaba. Un plato completo costaba menos de lo que él gastaba en propinas. ¿Ya sabe qué va a ordenar? Elena había regresado con un vaso de agua que colocó cuidadosamente frente a él. «¿Qué me recomienda?» Por primera vez, Elena sonrió genuinamente. «El estofado de la casa es la especialidad de mi esposo». Bueno, era su especialidad. «Ahora lo preparo yo usando su receta. Es el plato favorito de nuestros clientes habituales». Había algo en la manera en que mencionó a su esposo, un dolor suave pero persistente en sus ojos, que hizo que Marcos sintiera una punzada de curiosidad genuina. «Entonces el estofado, por favor». Mientras esperaba su comida, Marcos observó cómo Elena trabajaba. Se movía con eficiencia entre las mesas, pero había algo más en su servicio. Preguntaba a los clientes sobre sus familias, recordaba detalles de conversaciones previas, trataba a cada persona como si importara realmente. En una mesa cercana, un hombre mayor comía solo. Elena se detuvo junto a él más tiempo del necesario, asegurándose de que tuviera suficiente pan, llenando su vaso de agua sin que lo pidiera, preguntando sobre algo que claramente era parte de una conversación continua. «Don Rodrigo, ¿cómo está su nieto? ¿Ya se recuperó de la gripe?» El anciano se iluminó. «Mucho mejor, Elena. Gracias por preguntar. Tu caldo de pollo realmente lo ayudó. Me alegro tanto. Dile que lo extrañamos por aquí». La interacción era simple, ordinaria, pero tocó algo profundo en Marcos. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación genuinamente humana con alguien que no estuviera tratando de venderle algo o pedirle algo? Su comida llegó, y el aroma inmediatamente justificó todas las reseñas que Julián había mencionado. El estofado era rico, complejo, claramente preparado con cuidado y atención genuina. «¿Todo bien?», Elena preguntó, y Marcos notó que realmente parecía importarle la respuesta. «Está excelente, verdaderamente excelente. Me alegra. Mi esposo solía decir que la comida preparada con amor sabe diferente. Yo solía pensar que era romántico simplemente, pero después de años cocinando, creo que tenía razón». Marcos comió lentamente, saboreando no solo la comida sino toda la experiencia. Nadie lo miraba con deferencia especial. Nadie se apresuraba a complacerlo. Era simplemente otro cliente, y había una libertad extraña en esa invisibilidad. Estaba terminando su plato cuando la puerta del restaurante se abrió violentamente. Un hombre de negocios entró con expresión de irritación, hablando fuertemente por teléfono celular. Su traje era caro, su actitud era imperiosamente familiar para Marcos porque había sido su propia actitud durante años. «Finalmente, un lugar donde comer», el hombre dijo fuerte, interrumpiendo su llamada. «¿Alguien trabaja aquí o qué?». Elena, que había estado tomando órdenes en otra mesa, se acercó inmediatamente. «Buenas noches, señor. Estaré con usted en un momento». «No tengo un momento. Tengo una reunión importante y necesito comer rápido». Marcos observó la interacción con creciente incomodidad. El hombre trataba a Elena con un desprecio apenas disimulado, como si su tiempo fuera infinitamente más valioso que el de ella. «Por supuesto, señor. Si puede tomar asiento, le traeré el menú inmediatamente».
No necesito menú. Dame lo que sea más rápido. Y que esté caliente. Elena mantuvo su compostura profesional, pero Marcos pudo ver la tensión en sus hombros. El pollo asado está listo y... ¿Me escuchaste? Lo que sea más rápido. Y trae la cuenta con la comida. No tengo tiempo para estar esperando. Mientras Elena se apresuraba hacia la cocina, Marcos sintió una ira creciente. Ese hombre lo representaba perfectamente. Alguien que había olvidado que las personas que lo servían eran seres humanos completos con sus propias vidas, sus propios dolores, sus propias dignidades. El hombre pasó los siguientes minutos haciendo llamadas ruidosas, ajeno completamente al hecho de que estaba perturbando a todos en el restaurante. Cuando Elena trajo su comida, él apenas levantó la vista. Finalmente, ¿y el café? ¿Dónde está el café? Le traeré café inmediatamente, señor. Debería haber estado con la comida. ¿Qué clase de servicio es este? Marcos apretó sus puños debajo de la mesa. Cada palabra del hombre era un espejo doloroso de comportamientos que él mismo había exhibido innumerables veces. La humillación casual, la falta de consideración básica, la asunción de que su tiempo valía más que el de cualquier otra persona. Elena regresó con el café, y el hombre lo probó haciendo una mueca exagerada. «Esto está frío. ¿No pueden hacer ni siquiera un café decente?» «Lo siento, señor. Le traeré uno nuevo. Olvídalo. Solo dame la cuenta. Este lugar es un desastre». Dejó dinero en la mesa sin siquiera contar, claramente menos de lo que debía, y salió del restaurante dejando detrás un rastro de tensión e incomodidad. Elena recogió el dinero con manos que temblaban ligeramente. Marcos pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos, dignidad luchando contra humillación. Sin pensarlo completamente, Marcos se acercó a la caja donde Elena estaba contando el dinero que el hombre había dejado. «Disculpe», dijo suavemente. Elena se secó rápidamente los ojos. «Sí, señor. ¿Necesita algo más?» «Quiero disculparme». Ella parpadeó, confundida. «¿Disculparse? Usted no hizo nada malo». «No, pero he sido ese hombre. Muchas veces. He tratado a personas exactamente como él acaba de tratarla a usted, y necesito que sepa que lo lamento profundamente». Capítulo 2. El peso de una disculpa. El silencio que siguió a las palabras de Marcos era tan denso que podía sentirse físicamente en el pequeño restaurante. Elena lo miraba con una expresión que mezclaba confusión absoluta y algo parecido al shock. Sus manos todavía sostenían el dinero insuficiente que el cliente anterior había dejado, pero ahora estaban completamente inmóviles. «¿Disculparse?», Elena repitió, su voz apenas un susurro. «Señor, yo no lo conozco. Usted ha sido un cliente perfectamente amable desde que entró». Marcos sintió un nudo en la garganta. Era cierto que no la conocía, que nunca la había tratado mal personalmente, pero había tratado a cientos de Elenas en su vida con el mismo desprecio que acababa de presenciar. La diferencia era que ahora, despojado de su identidad pública, podía ver realmente el impacto de ese comportamiento. «Lo sé, pero he sido como ese hombre que acaba de irse. Durante años, he tratado a personas en la industria de servicios como si fueran invisibles, como si su dignidad no importara. Y ver lo que acaba de pasar, ver cómo ese hombre la trató, fue como mirarme en un espejo y odiar lo que veía». Elena lo estudió durante un largo momento. Había algo en la sinceridad cruda de sus palabras que parecía desarmar sus defensas naturales. Lentamente, dejó el dinero sobre el mostrador y se secó las manos en su delantal. «¿Sabe qué es lo más triste?», dijo finalmente, su voz adquiriendo una cualidad diferente, más profunda. «Que ese hombre probablemente ya olvidó esta interacción. Para él, fue solo otro momento en su día ocupado. Pero para mí, es otro recordatorio de que a los ojos de ciertas personas, no soy realmente humana. Soy solo una función». Las palabras golpearon a Marcos como puñetazos físicos. Durante años había operado exactamente con esa mentalidad sin siquiera cuestionarla. «¿Puedo preguntarle algo?». Marcos se sentó en uno de los taburetes frente al mostrador. «¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué sigue sirviendo con tanta dignidad cuando sabe que algunas personas la van a tratar así?». Elena se apoyó contra el mostrador, y por primera vez desde que Marcos había entrado, pareció permitirse un momento de vulnerabilidad genuina. «Porque tengo una hija», respondió simplemente. «Valentina tiene 16 años,
y es la persona más brillante que conozco. Está en el último año de secundaria con calificaciones perfectas, sueña con estudiar medicina, quiere cambiar el mundo. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Cada vez que alguien me trata como me trató ese hombre, pienso en Valentina. Pienso en que ella me está observando, aprendiendo no solo de lo que le digo, sino de cómo vivo. Si yo permito que la crueldad de otros destruya mi dignidad, ¿qué lección le estoy enseñando? Marcos sintió lágrimas formándose en sus ojos, algo que no había experimentado en décadas. Su hija tiene suerte de tenerla como madre. No sé si suerte es la palabra correcta. Elena sonrió tristemente. Trabajo turnos dobles 6 días a la semana. La veo menos de lo que debería. Pero lo que puedo darle es el ejemplo de no permitir que las circunstancias destruyan quién eres en tu interior. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y salió un hombre mayor con delantal blanco manchado de evidencia culinaria. Su rostro estaba marcado por años de trabajo arduo, pero sus ojos brillaban con una bondad que parecía inquebrantable. «Elena, ¿todo bien por aquí?», preguntó, evaluando la escena con la sabiduría de quien había visto mucho en sus años. «Sí, don Arturo. Solo estaba hablando con este caballero». Don Arturo se acercó, extendiendo una mano manchada de harina hacia Marcos. «Arturo Méndez, dueño de este humilde establecimiento». Marcos estrechó su mano, notando la fuerza sorprendente en el agarre del anciano. «Un placer». La comida estuvo excepcional. Elena me contó sobre el cliente anterior. Don Arturo dijo, su tono volviéndose más serio. «Desafortunadamente, no es un incidente aislado, pero este restaurante ha sobrevivido 30 años porque nos negamos a permitir que la falta de decencia de algunos defina cómo operamos». 30 años, Marcos repitió. «Eso es increíble en esta industria. Ha sido un viaje». Don Arturo se apoyó contra el mostrador junto a Elena. «Abrí este lugar cuando mi esposa todavía vivía. Ella solía decir que un restaurante no es solo sobre comida. Es sobre crear un espacio donde la gente se sienta humana, valorada. Después de que murió, pensé en cerrar. Pero entonces, Elena llegó buscando trabajo». Elena sonrió con cariño hacia el anciano. «Yo acababa de perder a mi esposo. Necesitaba trabajo desesperadamente, y don Arturo me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría». «¿Por qué nadie más?», Marcos preguntó, genuinamente curioso. «Porque tenía meses sin trabajar después del funeral de mi esposo». Elena explicó. «Porque estaba embarazada de Valentina. Porque admití honestamente que no tenía experiencia formal en restaurantes. La mayoría de los lugares me cerraron la puerta en la cara. Pero yo vi algo en ella que los demás no vieron». Don Arturo intervino con orgullo paternal. «Vi una mujer que necesitaba una oportunidad. Sí, pero también una mujer con dignidad inquebrantable. Y durante estos años, ha demostrado ser el corazón de este lugar». Marcos sintió una admiración creciente por ambos. ¿Y su esposo? ¿A qué se dedicaba? La pregunta hizo que Elena bajara la mirada, claramente luchando con emociones que el tiempo no había curado completamente. Joaquín era maestro de escuela. Enseñaba literatura en una secundaria pública. Amaba lo que hacía con una pasión que nunca he visto en nadie más. «¿Qué pasó, si no es demasiado indiscreto preguntar?» «Accidente de tráfico», Elena respondió, su voz apenas audible. «Un conductor distraído. Joaquín estaba regresando de una reunión de padres cuando sucedió. Murió al instante. Lo lamento mucho. Lo extraño todos los días». Elena continuó, secándose lágrimas que habían comenzado a caer. «Pero especialmente lo extraño por Valentina. Ella apenas lo recuerda. Tenía 2 años cuando murió. A veces la veo hacer expresiones o decir cosas y puedo ver a Joaquín en ella. Es como si una parte de él continuara viviendo». Don Arturo puso una mano consoladora en el hombro de Elena. «Joaquín estaría increíblemente orgulloso de la mujer que Valentina se está convirtiendo. Y orgulloso de ti, por criarte con tanta fortaleza». En ese momento, la puerta principal se abrió nuevamente. Una joven entró, claramente agotada pero con una energía intensa que era imposible ignorar. Cargaba una mochila pesada que parecía estar llena de libros, y sus ojos inmediatamente buscaron a Elena. «Mamá, terminé temprano en la biblioteca y...» Se detuvo al notar a Marcos. «Oh, disculpa, no sabía que estabas con un cliente». «Valentina, cariño». Elena se iluminó inmediatamente. «¿Ya terminaste tu proyecto de ciencias?». Marcos observó la interacción con fascinación.
La transformación en Elena era completa. El cansancio desapareció de sus ojos, reemplazado por un amor maternal tan puro que era casi palpable. Lo terminé y revisé 2 veces. Valentina respondió con orgullo evidente. La señora Ramírez dice que mi investigación sobre células madre podría ganar el concurso estatal. Por supuesto que podría. Don Arturo intervino con una sonrisa. Eres la estudiante más brillante que he conocido. Valentina se sonrojó ante el elogio, pero Marcos podía ver la inteligencia aguda en sus ojos. Había algo especial en esa joven, una determinación que recordaba a su propia hija cuando tenía esa edad. ¿Células madre?, Marcos preguntó, genuinamente interesado. Eso es investigación bastante avanzada para nivel secundario. Valentina se volvió hacia él, evaluándolo con una madurez sorprendente. Me interesa la medicina regenerativa. Si puedo entrar a la Universidad Nacional, quiero especializarme en investigación médica que pueda ayudar a personas con enfermedades degenerativas. Valentina perdió a su abuela por Alzheimer. Elena explicó suavemente. Fue lo que inspiró su interés en este campo. La conexión entre el dolor personal y el propósito profesional resonó profundamente con Marcos. Su propia trayectoria empresarial había sido impulsada por la pobreza que había experimentado en su juventud, aunque había olvidado ese origen durante su ascenso. La Universidad Nacional es excelente, Marcos comentó. ¿Ya aplicaste? La pregunta hizo que algo cambiara en la atmósfera. Valentina bajó la mirada, y Elena se puso visiblemente tensa. Valentina tiene las calificaciones, don Arturo dijo suavemente. Pero la matrícula es imposible. Valentina interrumpió, su voz cargada de frustración contenida. Incluso con beca completa, que podría conseguir, los costos de laboratorio, libros y materiales son demasiado altos. He estado calculando y ahorrando, pero... Cariño, ya hemos hablado de esto. Elena dijo firmemente. Encontraremos una manera. Siempre lo hacemos. Pero Marcos podía ver la desesperación apenas contenida en los ojos de Elena. Podía ver los cálculos mentales, la matemática brutal de una madre tratando de encontrar dinero que simplemente no existía. ¿Has considerado trabajar mientras estudias?, Marcos preguntó, aunque inmediatamente se arrepintió de la pregunta al ver la expresión en el rostro de Valentina. Trabajo los fines de semana aquí en el restaurante, la joven respondió, y doy tutorías a estudiantes más jóvenes. Pero incluso trabajando todas las horas que puedo sin afectar mis estudios, no es suficiente. La realidad de su situación era un golpe brutal para Marcos. Aquí estaba una joven brillante, claramente capaz de hacer contribuciones significativas al mundo médico, limitada únicamente por circunstancias económicas que estaban completamente fuera de su control. El sistema está roto, Valentina continuó, y había una pasión en su voz que recordaba a activistas jóvenes que Marcos había visto en las noticias. Estudiantes como yo, que tenemos el talento y la determinación, somos bloqueados por barreras económicas mientras que... Se detuvo, claramente censurándose. ¿Mientras que qué? Marcos la alentó suavemente. Mientras que estudiantes con menos capacidad pero más dinero tienen acceso automático a las mejores oportunidades, Valentina terminó, mirándolo directamente a los ojos. No es justo, no es correcto, y es un desperdicio masivo de potencial humano. Elena puso una mano en el hombro de su hija. Valentina, no es apropiado. No, mamá. Es la verdad, y todos lo sabemos. Marcos se dio cuenta de que estaba mirando un espejo doloroso de desigualdades que él mismo había perpetuado durante años. Su propia fortuna le había permitido dar a sus hijos todas las oportunidades imaginables. Pero ¿cuántos talentos como Valentina se perdían cada año simplemente porque nacían en las circunstancias equivocadas? Tienes razón, dijo finalmente. Tienes completamente razón, y admiro tu valentía para decirlo. La sorpresa en el rostro de Valentina era evidente. Claramente no esperaba que un cliente al azar validara sus frustraciones. Don Arturo intervino, cambiando el tema. Valentina, ¿ya cenaste? Tengo sopa caliente en la cocina. En un momento, don Arturo. Primero quiero ayudar a mamá a cerrar. Mientras Valentina se dirigía hacia la cocina para dejar su mochila, Elena se volvió hacia Marcos con una expresión que mezclaba disculpa y orgullo. Perdone la pasión de mi hija. Es joven y ve el mundo en términos muy claros de justo e injusto. No se disculpe, Marcos respondió firmemente.
Ella ve el mundo más claramente que la mayoría de los adultos que conozco. Su pasión es admirable, no algo por lo que disculparse. Elena lo estudió con curiosidad renovada. Usted no es como la mayoría de nuestros clientes habituales, ¿verdad? La pregunta hizo que Marcos sintiera una punzada de ansiedad. Su experimento social estaba revelando verdades que no había anticipado, pero también estaba creando conexiones que se sentían importantes de maneras que no podía articular completamente. Digamos que estoy en un viaje de descubrimiento, respondió cuidadosamente. ¿Descubrimiento de qué? De si hay bondad genuina en el mundo. De si las personas pueden ver valor en otros sin importar sus circunstancias externas. Elena sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. ¿Y qué ha descubierto hasta ahora? Marcos miró alrededor del restaurante, pensando en don Arturo y su filosofía de 30 años. En Elena y su dignidad inquebrantable a pesar de años de dificultades. En Valentina y su pasión incandescente por la justicia y el propósito. He descubierto que la bondad genuina existe, pero que a menudo está escondida en lugares donde la gente no se molesta en mirar. Marcos se había quedado en el restaurante mucho más tiempo del que había planeado originalmente. Las otras mesas se habían vaciado gradualmente mientras la noche avanzaba, y ahora solo quedaban él, Elena limpiando las últimas mesas, don Arturo cerrando la cocina, y Valentina haciendo tarea en una mesa del rincón. Había algo hipnótico en observar la rutina de cierre del restaurante. Elena se movía con eficiencia practicada, pero Marcos notaba pequeños detalles que revelaban el cansancio acumulado. La forma en que se detenía momentáneamente para estirar su espalda, cómo sus manos temblaban ligeramente al apilar platos pesados, la manera en que sus ojos se cerraban por fracciones de segundo más largas de lo normal. ¿Seguro que no quiere ordenar algo más? Elena se acercó a su mesa, su voz manteniendo profesionalismo a pesar del agotamiento visible. Don Arturo guardó postre especialmente por si acaso. «Estoy bien, gracias», Marcos respondió, pero algo en su expresión hizo que Elena se detuviera. «¿Está esperando a alguien? El restaurante cierra en 20 minutos». «No, solo...» Marcos buscó palabras que no sonaran extrañas. «Solo disfrutando la atmósfera. Es reconfortante de una manera que no había experimentado en mucho tiempo». Elena sonrió con comprensión. «Mi esposo solía decir que los mejores restaurantes no son los más caros, sino aquellos donde te sientes como en casa incluso cuando estás lejos de ella». Mientras hablaban, Valentina se acercó cargando su mochila, claramente preparándose para partir. Pero algo la hizo detenerse junto a la mesa de Marcos, mirándolo con una intensidad que era ligeramente incómoda. «Disculpe que pregunte», comenzó con la franqueza típica de los adolescentes. «¿Pero por qué sigue aquí? No es como los clientes normales que tenemos». «Valentina», Elena la reprendió suavemente. «No seas descortés». «No estoy siendo descortés, mamá. Solo estoy siendo observadora. Este señor ha estado aquí durante horas. Apenas ha mirado su teléfono, y la manera en que habla, no sé, es diferente». Marcos no pudo evitar sonreír ante la percepción aguda de la joven. «Tienes buen ojo para observar detalles. Eso será útil en medicina». «¿Lo ves, mamá?» Él también lo nota. Valentina se dirigió nuevamente a Marcos. «Entonces, ¿por qué está aquí realmente?» Elena parecía mortificada, pero Marcos levantó una mano tranquilizadora. «Es una pregunta justa. La verdad es que estoy en medio de una especie de despertar. He pasado años viviendo de cierta manera, y recientemente me di cuenta de que tal vez no era la manera correcta». «¿Despertar cómo?» Valentina se sentó en la silla frente a él sin invitación, claramente intrigada. «Valentina, dale espacio al señor». «Está bien», Marcos aseguró a Elena. «Es refrescante hablar con alguien tan directa». Se dirigió a Valentina. «Durante años, juzgué a las personas por su apariencia externa, por sus trabajos, por cuánto dinero tenían. Y recientemente me di cuenta de que me estaba perdiendo de conocer a personas extraordinarias simplemente porque no encajaban en mis categorías preconcebidas». Valentina lo estudió con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «¿Y ahora qué va a hacer con ese conocimiento?». La pregunta era simple pero profunda. Marcos se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. «Todavía estoy descubriendo eso». «Bueno, espero que lo descubra rápido», Valentina dijo con seriedad sorprendente.
Porque el mundo está lleno de personas como mi mamá que trabajan incansablemente y todavía son tratadas como invisibles. Y francamente, eso es inaceptable. Tienes razón. Es completamente inaceptable. Don Arturo salió de la cocina en ese momento, quitándose su delantal. Valentina, tu madre necesita cerrar. ¿Lista para irse? Sí, don Arturo. Valentina se puso de pie, pero se detuvo una vez más. Fue interesante hablar con usted, señor. Marcos, solo Marcos. Marcos. Espero que su despertar lo lleve a hacer algo útil con lo que ha aprendido. Mientras Valentina se dirigía hacia donde Elena estaba contando la caja registradora, don Arturo se acercó a Marcos. Mi esposa solía decir que los jóvenes tienen una claridad moral que los adultos perdemos con el tiempo, dijo el anciano. Valentina me recuerda a ella en eso. Es una joven extraordinaria. Lo es. Y su madre es aún más extraordinaria por haberla criado sola en circunstancias que destruirían a la mayoría de las personas. Marcos observó a Elena y Valentina hablando en voz baja junto a la caja registradora. Había una ternura entre ellas que era palpable incluso a distancia. Don Arturo, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cómo es posible que Elena mantenga esa dignidad, esa bondad, después de todo lo que ha pasado? La mayoría de las personas se volverían amargas. Don Arturo sonrió tristemente. Esa es la pregunta que me he hecho durante años. Creo que la respuesta es Valentina. Elena tiene algo por lo cual luchar que es más grande que su propio dolor. Y eso hace toda la diferencia. En ese momento, Elena se acercó con la cuenta de Marcos en un pequeño sobre, pero cuando él extendió su mano para tomarla, notó que había algo más dentro del sobre, además de la cuenta. Gracias por su paciencia esta noche. Elena dijo, su voz sonando extrañamente formal. Marcos abrió el sobre y encontró la cuenta, junto con una nota doblada escrita a mano en papel barato. La curiosidad lo venció y desplegó la nota. Lo que leyó hizo que el mundo se detuviera completamente. La nota estaba escrita con la letra clara pero temblorosa de alguien escribiendo algo profundamente personal. Estimado señor, normalmente nunca haría esto, pero algo en usted esta noche me hizo sentir que tal vez entendería. Mi hija Valentina es la persona más brillante que conozco. Tiene el potencial de cambiar el mundo, de salvar vidas, de hacer diferencia real. Pero no tendrá esa oportunidad porque no puedo pagar su educación. He estado ahorrando durante años, pero nunca es suficiente. Trabajo doble turno 6 días a la semana. He vendido todo lo que tenía valor. He pedido préstamos que sé que nunca podré pagar completamente, y todavía no es suficiente. El próximo mes es la fecha límite para el depósito de la universidad. Necesito $15,000 que simplemente no tengo y nunca tendré. Estoy escribiendo esto porque después de escucharlo hablar esta noche sobre su despertar, pensé que tal vez si existe bondad genuina en el mundo, tal vez usted podría conocer a alguien que pudiera ayudar. No espero nada. No estoy pidiendo caridad. Solo necesitaba que alguien supiera que hay una joven extraordinaria, que merece una oportunidad que nunca recibirá por razones que no tienen nada que ver con su mérito. Si conoce a alguien que pueda ayudar, o si puede compartir la historia de Valentina con alguien, estaría eternamente agradecida. Si no, por favor disculpe mi atrevimiento. Con respeto, Elena Córdoba. Las manos de Marcos temblaban mientras leía y releía la nota. Cada palabra era un puñetazo directo a su alma. La desesperación apenas contenida, la dignidad mantenida incluso en la súplica, el amor maternal que permeaba cada línea. Levantó la vista y encontró a Elena observándolo desde la distancia, su rostro una mezcla de vergüenza, esperanza y miedo. Valentina estaba junto a ella, claramente sin saber sobre la nota. Marcos sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras una realización devastadora lo golpeaba. Él gastaba más de $15,000 en cosas triviales cada mes sin siquiera pensarlo. Relojes que usaba una vez, cenas en restaurantes donde el vino costaba más que esa cantidad, propinas caprichosas que daba para impresionar a otros. Y aquí estaba una mujer trabajando hasta la extenuación, vendiendo sus posesiones, destruyendo su salud, todo por una cantidad que para él era menos que insignificante. La injusticia de todo era tan abrumadora que físicamente dolía. Se puso de pie lentamente, caminando hacia donde Elena esperaba. Cuando llegó frente a ella,
Podía ver lágrimas en sus ojos. Yo no debería haberle dado eso. Elena susurró. Fue inapropiado. Por favor, olvide que lo leyó. Elena, Marcos dijo, su voz quebrándose. Esta nota ha cambiado todo. No quiero caridad. Solo pensé que tal vez conocía a alguien. Lo conozco. Marcos interrumpió suavemente. Conozco a alguien que puede ayudar. La esperanza que iluminó el rostro de Elena fue tan pura, tan vulnerable, que Marcos sintió como si su corazón se estuviera rompiendo y sanando simultáneamente. ¿En serio? ¿De verdad? Marcos sacó su billetera, pero don Arturo lo detuvo con una mano en su brazo. Joven, si va a hacer lo que creo que va a hacer, piénselo cuidadosamente. La caridad dada impulsivamente puede causar más daño que bien. No es caridad, Marcos respondió mirando directamente a Elena. Es inversión. Inversión en alguien que claramente va a cambiar el mundo. Sacó una tarjeta de negocios que había estado guardando en su billetera, una con su información personal que raramente compartía. En el reverso escribió rápidamente una dirección y un número. Elena, quiero que vayas a esta dirección mañana. Pregunta por este hombre. Él se asegurará de que Valentina tenga todo lo que necesita para la universidad. Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo el nombre escrito. Sus ojos se ampliaron en reconocimiento absoluto. Esto dice Marcos Valiente. El Marcos Valiente. ¿Es esto una broma? El mundo se detuvo. Valentina se acercó rápidamente mirando la tarjeta por encima del hombro de su madre. Espera, ¿eres el millonario Marcos Valiente? ¿El dueño de Valiente Enterprises? El silencio que siguió a la revelación era tan absoluto que Marcos podía escuchar su propio corazón latiendo violentamente en sus oídos. Elena sostenía la tarjeta de negocios como si fuera un objeto radioactivo, sus ojos moviéndose entre el nombre impreso y el hombre parado frente a ella. Usted es Marcos Valiente, Elena repitió, su voz apenas un susurro cargado de shock y algo parecido a la traición. El hombre que posee la mitad de los edificios en esta ciudad, el multimillonario que aparece en las revistas de negocios. Valentina dio un paso atrás, su expresión transformándose de curiosidad a algo mucho más complejo. Una mezcla de asombro, confusión y creciente indignación. «Estuviste aquí todo este tiempo disfrazado», Valentina dijo, y había acusación en su voz. «¿Esto es algún tipo de juego para ti? ¿Venir a lugares como este y observar cómo vive la gente normal? No es lo que piensan», Marcos comenzó. Pero don Arturo lo interrumpió con una risa amarga. «¿Entonces qué es exactamente?», el anciano preguntó, y por primera vez desde que Marcos había entrado al restaurante, había dureza en su voz. «¿Turismo de pobreza? ¿Un experimento social para entretenimiento de los ricos?». Las palabras golpearon a Marcos porque contenían una verdad que no podía negar completamente. Había venido buscando validación de una teoría, tratando de probar un punto a su hermano, usando las vidas reales de personas como evidencia en un debate filosófico. «Yo quería entender», Marcos dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que sonaba inadecuado. «Quería ver si existía bondad genuina cuando no estaba protegido por mi nombre y mi dinero». «¿Y qué encontraste?», Elena preguntó, su voz cargada de emoción contenida. «¿Encontraste que los pobres son pintorescos? ¿Que nuestras luchas son inspiradoras desde una distancia segura?» «No, no es eso en absoluto». «Entonces explícanos». Valentina cruzó los brazos, y Marcos pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Explícanos por qué un hombre que podría comprar este restaurante con el cambio de su bolsillo vino aquí pretendiendo ser alguien que no es». Marcos se dio cuenta de que estaba en un momento de decisión crítica. Podía defenderse, racionalizar sus acciones, retirarse detrás de las justificaciones que había preparado mentalmente. O podía hacer algo que nunca había hecho realmente en su vida, ser completamente vulnerable y honesto sobre sus propias fallas. «Tienen razón en estar furiosos», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Lo que hice fue egoísta. Vine aquí buscando respuestas a mis propias preguntas sin considerar que estaba tratando sus vidas como un experimento. Eso fue equivocado, y lo lamento profundamente». Elena bajó la mirada a la nota que había escrito. La desesperación manuscrita que había expuesto su alma más vulnerable, y sintió humillación ardiendo en sus mejillas. «Esa nota», susurró. «Le escribí esa nota pensando que era
pensando que usted era alguien que podría entender por qué estaba luchando también. Y resulta que eres alguien para quien $15,000 es probablemente lo que gastas en zapatos. La precisión de esa declaración fue devastadora. Marcos recordó el último par de zapatos que había comprado. Diseñador italiano, hechos a medida. Costaron exactamente $18,000. Tienes razón, admitió. Y esa es exactamente la razón por la que vine aquí. Porque me di cuenta de que había perdido completamente la perspectiva de cómo vive realmente la mayoría de las personas. ¿Y nosotros somos tu lección de humildad?, Valentina preguntó con sarcasmo afilado. ¿Tu momento de claridad comprado con nuestra dignidad? Don Arturo puso una mano en el hombro de Valentina. Cálmate, niña, déjalo hablar. ¿Por qué? Valentina se volteó hacia el anciano. Don Arturo, este hombre estuvo mintiendo desde que entró aquí. Todo fue falso. No todo, Marcos intervino urgentemente. Mi shock al ver cómo ese cliente trató a Elena fue genuino. Mi admiración por tu pasión y brillantez fue real. Mi emoción al leer la nota de tu madre fue completamente sincera. Pero estabas actuando, Elena dijo, y había dolor en su voz. Todo el tiempo estabas interpretando un papel. Estaba quitándome un papel, Marcos corrigió. Durante décadas he interpretado el papel de Marcos Valiente el magnate. Esta noche intenté ser solo Marcos, para ver quién era esa persona sin todo el resto. ¿Y quién es?, don Arturo preguntó, estudiándolo intensamente. Marcos se detuvo, confrontando esa pregunta con honestidad brutal. Alguien que ha estado tan envuelto en riqueza y poder que olvidó lo que significaba ser humano. Alguien que trató a personas como Elena con desprecio casual durante años, sin siquiera darse cuenta. Alguien que necesitaba desesperadamente recordar que hay más en la vida que acumular dinero. Elena estaba llorando abiertamente ahora. La tensión emocional de la noche finalmente sobrepasando sus defensas cuidadosamente mantenidas. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de todo esto?, preguntó entre sollozos. Que por unas horas pensé que había encontrado a alguien que realmente entendía. Alguien que veía más allá de mi uniforme y mi situación. Y resulta que solo eras turista. Las palabras fueron como puñaladas, y Marcos las sintió profundamente porque contenían verdad que no podía refutar. Elena, entiendo completamente por qué te sientes traicionada, y no tengo derecho a pedirte que me perdones. Entonces, ¿qué quieres?, Valentina preguntó. ¿Quieres que te agradezcamos por dignarte a pasar tiempo en nuestro humilde establecimiento? ¿Quieres que validemos tu crisis existencial de millonario? Quiero ayudar, Marcos dijo simplemente. Quiero que Valentina vaya a la universidad. Quiero asegurarme de que Elena no tenga que trabajar turnos dobles hasta destruir su salud. Quiero compensar años de ser exactamente el tipo de persona que ustedes tienen todo el derecho a odiar. No queremos tu caridad, Valentina respondió fieramente. No somos tu proyecto de redención. Don Arturo levantó una mano, silenciando a todos. Esperen, todos necesitamos calmarnos y pensar claramente. Se dirigió directamente a Marcos. Joven valiente, has hecho algo problemático viniendo aquí con engaño, pero también has demostrado algo importante esta noche. Capacidad para escuchar, para aprender, para sentir genuinamente el dolor de otros. Eso no es común en hombres de tu posición. Don Arturo, Elena comenzó, pero el anciano continuó. Déjame terminar. Elena, sé que te sientes expuesta y traicionada. Valentina, sé que tu sentido de justicia está indignado. Y ambas tienen razones válidas, pero también necesitamos ser prácticos. Se volvió hacia Marcos. ¿Tu oferta de ayudar con la educación de Valentina es genuina? Completamente genuina. Sin condiciones, sin expectativas de gratitud o publicidad. Sin ninguna condición. Don Arturo miró entre Elena y Valentina. Entonces sugiero que duerman en esto. Las emociones están muy altas ahora para tomar decisiones claras. No necesito dormir en esto, Valentina dijo obstinadamente. No quiero nada de alguien que nos vio como experimento. Valentina, Elena puso una mano en el brazo de su hija. Don Arturo tiene razón. Necesitamos pensar con claridad. Mamá, ¿cómo puedes siquiera considerar? Porque tengo que pensar en tu futuro. Elena interrumpió, su voz firme a pesar de las lágrimas. Porque por mucho que me duela admitirlo, no tengo otra opción para pagar tu universidad.
Y porque rechazar ayuda por orgullo cuando tu futuro está en juego sería egoísta de mi parte. El reconocimiento de esa realidad brutal colgaba en el aire como una sentencia. Valentina miró a su madre, claramente luchando entre su indignación justificada y el amor por Elena que la hacía querer protegerla de más sufrimiento. «Esto no es justo», Valentina susurró finalmente. «Nada de esto es justo». «No, no lo es», Marcos concordó. «Y es exactamente por eso que necesita cambiar. No solo para ti, sino para miles de estudiantes brillantes que son bloqueados por barreras económicas que son completamente artificiales». «Bonitas palabras», Valentina respondió, pero había menos veneno en su voz. «Pero las palabras no cambian sistemas». «Tienes razón. Las acciones cambian sistemas, y estoy comprometido a tomar esas acciones». Elena se secó los ojos, recomponiendo su dignidad con visible esfuerzo. «Señor Valiente, necesito que entienda algo. Si acepto su ayuda, no es porque perdone el engaño, es porque amo a mi hija más de lo que valoro mi orgullo. Entiendo completamente, y necesito que entienda que esto no nos hace iguales. Usted sigue siendo alguien con poder que podría destruir nuestras vidas con un capricho. Esa desigualdad fundamental no desaparece porque tenga un momento de conciencia». La honestidad brutal de Elena era refrescante y dolorosa simultáneamente. «Tienes absolutamente razón, y prometo ser consciente de ese desequilibrio de poder en cada interacción que tengamos». Don Arturo suspiró profundamente. «Es tarde, y todos estamos agotados emocionalmente. Sugiero que Marcos se vaya ahora, y mañana, cuando las cabezas estén más frías, podemos discutir detalles prácticos». Marcos asintió, entendiendo que su presencia estaba causando más tensión. Sacó su billetera y colocó varios billetes en la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. «Por favor, no». Elena empujó el dinero de vuelta. «No después de todo esto. Es solo pago por la comida, nada más. La comida costó $12. Esto es 500. Entonces considérenlo pago por la lección más importante que he recibido en años». La noche después de abandonar el restaurante fue la más larga que Marcos había experimentado en décadas. Se sentó en su ático de lujo, rodeado por objetos que costaban fortunas, pero que súbitamente parecían completamente vacíos de significado. Cada superficie pulida, cada obra de arte cuidadosamente curada, cada símbolo de su éxito le recordaba la brecha abismal entre su mundo y el de Elena. Julián había llegado temprano esa mañana, encontrando a su jefe todavía despierto, mirando por la ventana hacia una ciudad que nunca dormía. «Señor Valiente, ¿estuvo despierto toda la noche?» «No podía dormir», Marcos respondió sin voltear. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión en el rostro de Elena cuando se dio cuenta de quién era realmente. Julián se acercó, evaluando la situación con la preocupación de quien conocía bien a su empleador. «¿Qué sucedió exactamente?» Marcos le contó toda la historia, la nota desesperada, la revelación de su identidad, la confrontación con Valentina, el dolor en los ojos de Elena. Con cada detalle, sentía el peso de sus acciones presionando más fuertemente sobre sus hombros. «Entonces ahora tengo que decidir», concluyó, «cómo ayudar sin causar más daño, cómo compensar el engaño sin que parezca que estoy comprando perdón. Señor, si me permite una observación», Julián dijo cuidadosamente, «tal vez el problema no es cómo ayudar, sino entender que algunas cosas no pueden ser arregladas con dinero». La verdad de esa afirmación resonó profundamente. Durante toda su vida adulta, Marcos había resuelto problemas escribiendo cheques, pero la traición de confianza no podía ser comprada de vuelta. «¿Qué sugieres entonces?» «Sugiero que cumpla lo que prometió sin expectativas. Pague la universidad de Valentina, sí, pero no espere gratitud ni redención por hacerlo». Días después, Marcos se encontró parado frente al Rincón del Sabor nuevamente, esta vez sin disfraz, sin pretensiones. Su traje de diseñador estaba perfectamente planchado, su reloj de lujo brillaba bajo el sol de la tarde, y su auto con chofer esperaba en la calle. Era completamente él mismo, y eso de alguna manera era más aterrador que cualquier disfraz. Don Arturo estaba limpiando mesas cuando Marcos entró. El anciano lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esta visita. «Señor Valiente, Elena y Valentina están en la cocina. ¿Quiere que las llame? Por favor».
Mientras esperaba, Marcos notó detalles del restaurante que había pasado por alto durante su primera visita. El techo que mostraba signos de filtraciones de agua, las sillas que habían sido reparadas múltiples veces, el equipo de cocina que claramente había visto mejores días. No era solo que Elena y Valentina necesitaban ayuda. Todo el establecimiento estaba luchando por sobrevivir. Elena emergió de la cocina, seguida por Valentina. Ambas habían asumido expresiones profesionales, máscaras de cortesía formal que creaban distancia emocional. «Señor Valiente». Elena lo saludó con voz neutra. «Don Arturo dijo que quería hablar con nosotras. Por favor, siéntense». Se acomodaron en una mesa, y Marcos sacó una carpeta que había preparado meticulosamente con Julián. «He establecido un fondo educativo para Valentina», comenzó directamente, sin preámbulos. «Cubrirá matrícula completa, libros, materiales de laboratorio, alojamiento si decide vivir en el campus, y un estipendio mensual para gastos personales». Valentina miró la carpeta sin tocarla, como si fuera algo peligroso. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó. «Por el tiempo que necesites. Licenciatura, maestría, doctorado, especialización médica. Todo está cubierto». El silencio que siguió era tenso. Elena miraba fijamente la carpeta como si contuviera serpientes. «¿Y qué espera a cambio?», preguntó finalmente. «Nada. La gente como usted no da algo por nada», Valentina dijo, y había amargura en su voz. «Tienes razón en ser escéptica», Marcos admitió, «pero genuinamente no espero nada a cambio. No quiero publicidad, no quiero que mencionen mi nombre, no quiero gratitud. Solo quiero que tengas la oportunidad que mereces». Elena tomó la carpeta con manos temblorosas, revisando los documentos. Sus ojos se ampliaron al ver las cifras. Esto es más de $500,000 durante el curso de la educación completa. Es una inversión en alguien que va a cambiar el mundo», Marcos respondió. «Y honestamente es menos de lo que gasté en renovar mi oficina el año pasado». La comparación era deliberadamente provocativa, diseñada para resaltar la obscenidad de la desigualdad. Valentina cerró los ojos, claramente luchando con emociones conflictivas. «Odio que necesitemos esto. Odio que mi futuro dependa de la generosidad de alguien que jugó con nosotros. Lo sé. Y tienes todo el derecho de odiar eso y de odiarme. Pero voy a aceptarlo», Valentina continuó, abriendo los ojos. «Porque mi madre ha sacrificado demasiado durante demasiado tiempo. Y porque rechazar esto por orgullo sería escupir sobre todos esos sacrificios». Elena puso una mano sobre la de su hija, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Hay algo más». Marcos sacó otro documento. «He hablado con don Arturo sobre el restaurante. Con su permiso me gustaría invertir en renovaciones necesarias. Nuevo techo, equipo de cocina actualizado, reparaciones estructurales. No como caridad, sino como inversión empresarial legítima». Don Arturo, que había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente. «¿Por qué harías eso?». «Porque este lugar es especial. Es lo que un restaurante debería ser. Un espacio donde la gente es tratada con dignidad, donde la comida es preparada con amor, donde la comunidad se reúne. Lugares así merecen sobrevivir». «¿Y qué obtienes tú?», el anciano preguntó con escepticismo saludable. «Honestamente, la satisfacción de preservar algo valioso, y tal vez, eventualmente, el perdón de haber sido ciego durante tanto tiempo». Elena se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Su postura revelaba la batalla interna que estaba librando. «¿Sabe qué es lo que más me molesta?», dijo sin voltear. «Que parte de mí quiere perdonarlo, que parte de mí ve sinceridad en sus ojos y quiere creer que el cambio es posible. Y odio esa parte de mí porque se siente como traicionar mi propia dignidad». «Elena», Marcos se acercó cuidadosamente, «no tienes que perdonarme. De hecho, probablemente es más saludable que no lo hagas. El perdón tiene que ser ganado, no comprado». «Entonces, ¿qué es todo esto?». Elena gesticuló hacia los documentos. «Si no es comprar perdón, ¿qué es?». «Es un intento de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Es reconocimiento de que he estado del lado equivocado de la desigualdad durante toda mi vida. Es el comienzo de un cambio que debería haber ocurrido hace décadas». Valentina se unió a su madre junto a la ventana. «¿Sabes qué haría diferencia real? No solo ayudarnos a nosotras, sino cambiar el sistema que hace que historias como la nuestra sean comunes. Tienes razón.
Y he estado pensando exactamente en eso. Marcos sacó un tercer conjunto de documentos. Estoy estableciendo una fundación. Se llamará Fondo Valentina, si me permites usar tu nombre. Proporcionará becas completas para estudiantes brillantes de familias trabajadoras que quieran estudiar medicina. ¿Por qué medicina específicamente? Porque es un campo donde el talento está desesperadamente desperdiciado por barreras económicas. Y porque tú me inspiraste a ver ese problema claramente. Valentina tomó los documentos, leyéndolos con la atención meticulosa que probablemente aplicaba a todos sus estudios. Después de varios minutos, levantó la vista con expresión compleja. Esto ayudaría a 50 estudiantes por año. Ese es el plan inicial. Con suerte, crecerá. ¿Y quién supervisa que el dinero sea usado correctamente? Estaba esperando que aceptaras ser parte del comité de selección. No ahora, obviamente, sino después de que termines tu primer año universitario. Tu perspectiva sería invaluable. La oferta claramente sorprendió a Valentina. ¿Quieres que yo ayude a decidir quién recibe becas? Quiero que personas como tú, que entienden realmente lo que significa luchar, tengan voz en cómo se distribuyen los recursos. Don Arturo se sentó pesadamente, claramente abrumado por todo. Esto es mucho para procesar. Lo sé, y no espero respuestas inmediatas a todo. Elena finalmente se volvió desde la ventana. Necesito que entienda algo, señor Valiente. Si aceptamos todo esto, no significa que olvidemos el engaño. No significa que confiemos en usted completamente. Entiendo perfectamente. Pero significa que reconocemos sinceridad en su intento de compensar. Y que valoramos las oportunidades que está ofreciendo más de lo que valoramos aferrarnos al resentimiento. Eso es más de lo que merezco. Semanas después de aquella conversación que había cambiado todo, Marcos se encontró en un territorio completamente desconocido, siendo observado constantemente, evaluado en cada acción, cuestionado en cada decisión. Ya no era el empresario todopoderoso cuyas órdenes se seguían sin cuestionamiento. Ahora era alguien tratando de probar que el cambio era real, y cada paso era escrutinizado. La primera estudiante del Fondo Valentina estaba sentada frente a él en la nueva oficina de la fundación. Se llamaba Camila Torres, 18 años, hija de una empleada de limpieza en uno de sus propios edificios. La ironía no se le escapaba a nadie. «Señor Valiente», Camila hablaba con voz temblorosa, claramente intimidada. «No sé qué decir. Nunca pensé que alguien como yo podría estudiar en la Universidad Nacional». «Alguien como tú», Marcos repitió las palabras cuidadosamente. «Camila, ¿qué significa exactamente alguien como tú?» La joven bajó la mirada. «Alguien pobre, alguien cuya madre limpia pisos, alguien que nunca ha tenido nada regalado». Valentina, que había aceptado ser parte del comité de selección durante sus fines de semana, intervino desde su silla junto a Camila. «Camila tiene el promedio más alto en matemáticas de toda su escuela. Ha ganado 3 competencias nacionales de ciencias y trabaja 30 horas semanales para ayudar a su familia mientras mantiene esas calificaciones». Marcos sintió una punzada familiar, vergüenza mezclada con admiración. «Camila, no estás recibiendo nada regalado. Esta beca es reconocimiento de mérito extraordinario. La única razón por la que estudiantes como tú necesitan becas mientras otros no, es un sistema roto que confunde privilegio económico con capacidad. Exactamente lo que siempre he dicho», Valentina añadió, pero había una mirada de evaluación hacia Marcos que sugería que todavía estaba decidiendo si realmente creía sus palabras. Elena entró en ese momento, llevando una bandeja con café. Había aceptado trabajar medio tiempo en la oficina de la fundación, coordinando comunicaciones con familias de los estudiantes. Don Arturo había insistido en que necesitaba esa perspectiva, y Marcos había estado de acuerdo inmediatamente. «Camila, tu madre está al teléfono. Quiere hablar contigo». Elena le entregó su celular a la joven. Mientras Camila salía para tomar la llamada, Elena se sentó en la silla que la estudiante había dejado libre. La relación entre ella y Marcos seguía siendo compleja, profesional en la superficie, pero cargada con el peso de todo lo que había sucedido. «¿Cómo va el restaurante?», Marcos preguntó, un intento de conversación que no estuviera completamente centrado en trabajo. «Las renovaciones están casi terminadas. Don Arturo está más feliz de lo que lo he visto en años. Me alegro. Pero eso no es por lo que vine», Elena dijo, su tono volviéndose más serio.
Necesito hablar contigo sobre algo que ha estado molestándome. Valentina se puso alerta inmediatamente. Su postura protectora hacia su madre activándose instantáneamente. Claro, dime. La madre de Camila trabaja limpiando en uno de tus edificios. Según los documentos que revisé, gana salario mínimo sin beneficios adicionales. Trabaja para tu empresa hace 5 años. La acusación implícita era clara. Marcos sintió calor subiendo a su rostro. Tienes razón. Es hipócrita crear una fundación mientras mantengo políticas laborales que perpetúan exactamente los problemas que estoy tratando de resolver. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Valentina preguntó directamente. Julián está preparando una revisión completa de todas nuestras políticas de compensación para personal de servicio. Pero me gustaría tu opinión, Elena. Tú entiendes mejor que nadie lo que necesitan estos trabajadores. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Estás pidiendo mi consejo genuinamente o estás tratando de hacer que me sienta incluida? Ambas cosas, Marcos admitió honestamente. Necesito tu experiencia, pero también quiero que sepas que tu voz importa en estas decisiones. Bien, entonces, aquí está mi opinión honesta. Salario mínimo no es salario vivible. Beneficios de salud no deberían ser lujo. Y dignidad en el trabajo no debería depender de la generosidad ocasional de empleadores iluminados. Estoy de acuerdo completamente. Entonces, ¿por qué no lo has cambiado antes? La pregunta era simple pero devastadora. Marcos no tenía respuesta que no lo hiciera quedar como exactamente lo que había sido. Alguien indiferente al sufrimiento que su búsqueda de ganancias causaba. Porque no estaba prestando atención. Porque era más fácil no ver. Porque operaba bajo la suposición de que si algo era legal, era aceptable. ¿Y ahora? Ahora sé que legal y moral no son lo mismo, y que tengo responsabilidad no solo por lo que hago activamente, sino por lo que permito pasivamente. Valentina sacó su laptop, abriendo un documento. He estado investigando prácticas de compensación en empresas similares a las tuyas. Hay un modelo que implementó una compañía en el norte que triplicó salarios de personal de servicio, sin impacto significativo en rentabilidad. Marcos se inclinó para ver los datos que Valentina había compilado. Era investigación de nivel universitario, meticulosamente documentada y convincentemente argumentada. Esto es trabajo excepcional, Valentina. No lo hice por tu aprobación. Ella respondió rápidamente. Lo hice porque si vamos a estar involucradas en esta fundación, necesito saber que no es solo performance. Que realmente estás dispuesto a cambiar sistemas, no solo dar limosnas que te hagan sentir mejor. La honestidad brutal de Valentina era refrescante y dolorosa simultáneamente. Marcos se dio cuenta de que esta joven de 16 años tenía más integridad moral de la que él había mostrado en décadas. Tienes razón en ser escéptica, y tienes razón en demandar cambio real. Implementaremos este modelo en todas nuestras propiedades. En ese momento Julián entró con expresión preocupada. Señor Valiente, necesito hablar con usted. Es urgente. Se movieron a una oficina privada, donde Julián cerró la puerta cuidadosamente. La junta directiva está inconforme con los cambios que está implementando. Especialmente el aumento salarial propuesto para personal de servicio. ¿Cuánto están protestando? 3 miembros han amenazado con renunciar. Dicen que está poniendo idealismo por encima de responsabilidad fiduciaria. Marcos había anticipado esta resistencia. Los cambios que estaba proponiendo desafiaban décadas de prácticas empresariales establecidas. ¿Y qué opinas tú, Julián? Su asistente lo miró con expresión compleja. Creo que está haciendo lo correcto por razones correctas, pero también creo que necesita estar preparado para las consecuencias. No todos están teniendo el despertar de conciencia que usted tuvo. Lo sé, y estoy preparado para esas consecuencias. ¿Incluso si significa perder control de su propia empresa? La pregunta hizo que Marcos se detuviera. No había considerado completamente que su transformación moral podría costarle todo lo que había construido. Incluso entonces, dijo finalmente. Porque si mantener mi empresa significa perpetuar injusticia, entonces no vale la pena mantenerla. Cuando regresó a la oficina principal, encontró a Elena y Valentina hablando en voz baja con Camila, quien había regresado de su llamada con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó? Marcos preguntó con preocupación genuina. Mi madre acaba de ser despedida, Camila dijo entre sollozos. Su supervisor descubrió que recibí la beca,
y dijo que probablemente yo conocía a alguien importante. La acusó de usar conexiones inapropiadas. La injusticia de la situación golpeó a Marcos como un rayo. Una mujer siendo castigada porque su hija había demostrado mérito excepcional. ¿En qué edificio trabaja tu madre? Torre Empresarial del Centro. Edificio Valiente. Por supuesto que era uno de sus edificios. Por supuesto. Ese despido será revertido inmediatamente. Y ese supervisor será investigado por discriminación. Pero el daño ya está hecho, Elena dijo suavemente. La madre de Camila fue humillada frente a sus compañeros. Su dignidad fue atacada públicamente. Marcos se dio cuenta de que no importaba cuántas políticas cambiara, no importaba cuánto dinero donara. No podía deshacer años de cultura tóxica con solo decretar cambios desde arriba. Camila, quiero que sepas que esto no es culpa tuya ni de tu madre. Es síntoma de un sistema que necesita ser completamente reconstruido. Bonitas palabras, Valentina dijo, y había filo en su voz. Pero las palabras no devuelven la dignidad de su madre. Tienes razón, las acciones lo hacen. Marcos tomó su teléfono, marcando un número que raramente usaba. El director de recursos humanos de todas sus propiedades. Roberto, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente y trae los archivos de personal de Torre Empresarial del Centro. Mientras esperaban, Marcos se sentó junto a Camila. Tu madre no solo recuperará su trabajo, recibirá una disculpa formal, compensación por el día perdido y garantía escrita de que no habrá represalias. ¿Y qué pasa con el supervisor que la despidió? Elena preguntó. Será removido de cualquier posición de autoridad hasta que complete entrenamiento extensivo sobre prácticas laborales justas. Si se descubre que tiene historial de comportamiento similar, será despedido. Valentina lo observaba con expresión inescrutable. ¿Realmente vas a hacer todo eso? Voy a hacer todo eso y más, porque cada empleado en mis edificios merece trabajar sin miedo a humillación o injusticia arbitraria. Cuando Roberto llegó, Marcos manejó la situación con una firmeza que sorprendió incluso a Julián. No estaba siendo el CEO benevolente otorgando favores, estaba siendo el líder exigiendo estándares básicos de decencia humana. Quiero auditoría completa de todos los supervisores en todas nuestras propiedades. Quiero entrevistas confidenciales con personal de servicio. Y quiero que Elena Córdoba supervise ese proceso, porque ella entiende lo que estos trabajadores experimentan de maneras que nosotros nunca podremos. Roberto miró a Elena con evidente sorpresa. ¿La señora Córdoba estará evaluando nuestras prácticas de recursos humanos? Exactamente. ¿Hay algún problema con eso? No, señor. Ningún problema. Después de que Roberto se fue con instrucciones claras, Marcos se volvió hacia Camila. Tu madre recibirá llamada dentro de la hora, ofreciendo disculpa y restitución completa. Camila lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque tu madre no merece ser tratada así. Porque ningún trabajador merece ser tratado así. Y porque he pasado demasiados años siendo parte del problema. Elena se acercó a Marcos cuando los demás estaban ocupados consolando a Camila. Eso fue impresionante. Pero una acción correcta no borra años de inacción. Estás cambiando, Marcos. Puedo verlo. Pero el cambio real toma más que momentos dramáticos de justicia. Lo sé. Y estoy preparado para el trabajo largo y difícil que viene. Elena lo estudió con expresión que era difícil de interpretar. ¿Sabes? Parte de mí todavía quiere odiarte por el engaño original. Por venir a nuestro restaurante disfrazado. Por tratar nuestras vidas como experimento. Tienes todo el derecho. Pero otra parte de mí ve sinceridad genuina en tus acciones. Ve a alguien realmente tratando de ser mejor. ¿Y qué parte gana? Ambas. Elena respondió con una sonrisa triste. Porque las personas son complicadas. Puedo estar molesta por lo que hiciste y apreciar lo que estás haciendo ahora simultáneamente. Semanas después de las primeras transformaciones, Marcos enfrentaba la reunión más crítica de su carrera. La sala de juntas de Valiente Enterprises rebosaba de tensión palpable. 12 accionistas mayoritarios lo observaban con expresiones que oscilaban entre la decepción profunda y la hostilidad apenas contenida. Los cambios que había implementado no solo habían causado controversia, habían sacudido los cimientos de todo lo que la empresa representaba. Marcos, necesitamos hablar con franqueza, comenzó Fernando Ruiz, accionista desde los inicios de la compañía.
Has gastado 23 millones de dólares en lo que algunos llamarían reformas sociales. Aumentos salariales masivos, auditorías de recursos humanos costosas, el fondo educativo. Los números están preocupando seriamente a nuestros inversores. Los números también muestran reducción del 42% en rotación de personal y aumento del 17% en productividad. Marcos respondió, manteniendo su voz firme pero sintiendo la presión acumulándose. Estos no son gastos caprichosos. Son inversiones que están generando retornos medibles. Retornos que no compensan los costos, intervino otra accionista, Gabriela Soto. Y más preocupante aún, estás alienando a socios corporativos que han trabajado con nosotros durante décadas. 3 contratos importantes fueron cancelados el mes pasado porque nuestros clientes consideran que nos hemos vuelto demasiado progresistas. Marcos sintió el peso de esas palabras. Había anticipado resistencia, pero no la magnitud de las consecuencias económicas que sus decisiones estaban generando. Si esos socios cancelaron contratos porque tratamos a nuestros empleados con dignidad básica, Marcos dijo lentamente, entonces no eran el tipo de socios que deberíamos mantener. Eso suena hermoso en teoría, Fernando respondió con frustración evidente. Pero en práctica estás poniendo en riesgo empleos de miles de personas. Si la empresa colapsa por idealismo, ¿quién se beneficia? La pregunta golpeó a Marcos con fuerza inesperada. Había estado tan enfocado en corregir injusticias que no había considerado completamente el potencial de consecuencias no intencionadas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Elena entró con Julián, cargando una carpeta voluminosa. Su presencia sorprendió visiblemente a varios accionistas, quienes claramente no esperaban que alguien de su posición interrumpiera una reunión ejecutiva de este nivel. Disculpen la intrusión, Elena dijo con voz profesional pero firme. Pero como directora de recursos humanos, tengo información crítica que esta junta necesita escuchar antes de tomar cualquier decisión. Gabriela Soto la miró con escepticismo apenas disimulado. ¿Y qué información podría tener una excamarera que sea relevante para decisiones financieras corporativas? Elena sostuvo la mirada sin intimidarse. Información sobre riesgos legales que podrían costar a esta empresa todo. Colocó documentos frente a cada accionista. Mientras los revisaban, Marcos vio cómo las expresiones cambiaban gradualmente de desdén a alarma creciente. He completado auditorías exhaustivas en todas las propiedades Valiente. Elena explicó metódicamente. Estos documentos muestran violaciones sistemáticas de regulaciones laborales. Discriminación salarial documentada basada en género y etnicidad. Casos de acoso que fueron deliberadamente ignorados por supervisores. Condiciones de trabajo que violan códigos de seguridad en el 38% de nuestras instalaciones. Fernando palideció mientras leía. ¿Por qué no se nos informó sobre esto antes? Porque estas prácticas han sido normalizadas durante años. Elena respondió. Nadie las cuestionaba porque eran así como siempre se habían hecho las cosas. Sacó otro conjunto de documentos. 3 firmas de abogados laborales están preparando demandas colectivas contra Valiente Enterprises. Los costos estimados, incluyendo honorarios legales, compensaciones y daño reputacional, superarían los 60 millones de dólares. El silencio en la sala era absoluto. Sin embargo, Elena continuó, estas demandas serán archivadas completamente si las reformas iniciadas por Marcos continúan y se expanden. Los abogados han acordado que cambio sistémico genuino es preferible a litigio prolongado. Marcos miraba a Elena con asombro absoluto. No había sabido nada sobre demandas potenciales. ¿Cómo obtuviste esta información?, preguntó. He estado hablando con trabajadores en todas nuestras propiedades, con sus familias, con organizaciones laborales, y resulta que cuando realmente escuchas a la gente, ellos comparten verdades que han estado esperando años ser escuchadas. Elena se dirigió directamente a los accionistas. Ustedes pueden ver las reformas de Marcos como idealismo costoso. Yo las veo como única estrategia viable para evitar colapso legal y financiero completo. Gabriela Soto rompió el silencio. ¿Estás diciendo que si revertimos los cambios enfrentaremos demandas masivas? Estoy diciendo que los trabajadores están organizados, informados y preparados para defender sus derechos. Las reformas de Marcos no son generosidad. Son reconocimiento de realidad que ya no puede ser ignorada. Fernando se recostó en su silla, claramente recalculando toda su posición.
Esto cambia completamente el contexto de la discusión. Exactamente. Elena concordó. Y hay algo más que necesitan entender. Sacó un último documento. He estado en contacto con 5 empresas competidoras. Todas están enfrentando problemas similares. Los trabajadores en toda la industria están despertando al hecho de que tienen poder colectivo. Pueden elegir entre ser proactivos como Marcos o ser forzados al cambio por presión externa mucho más costosa. La reunión continuó durante horas, con cada accionista luchando entre instintos de proteger ganancias a corto plazo y reconocer amenazas sistémicas a largo plazo. Finalmente, con votos reluctantes pero pragmáticos, acordaron continuar con las reformas, al menos temporalmente. Cuando la sala se vació, Marcos y Elena permanecieron solos. No sabía sobre las demandas. Marcos dijo suavemente. Elena lo miró con expresión compleja. Porque algunas batallas se pelean mejor sin que el líder conozca todos los detalles. Necesitabas mantener tu posición moral. Yo manejé la política pragmática. ¿Existen realmente esas demandas? Los abogados están listos para proceder si es necesario. Eso es suficientemente real. Marcos sintió una mezcla de admiración y incomodidad. Jugaste con información de manera muy estratégica. Aprendí de observar cómo operan los poderosos durante años. Elena respondió. La diferencia es que estoy usando esas tácticas para proteger a los vulnerables, no para explotarlos. Esa noche, Marcos visitó el Rincón del Sabor, necesitando el consuelo de ese espacio que se había convertido en ancla emocional. Valentina estaba allí, rodeada de libros de texto médicos, claramente profundizada en su primer semestre universitario. Cuando lo vio entrar, cerró su libro y lo observó con la intensidad característica que siempre lo hacía sentir evaluado. «Escuché sobre la reunión», dijo sin preámbulos. «Mamá me contó todo. Tu madre salvó la empresa hoy. Mamá siempre ha sido la persona más inteligente que conozco, solo que ahora tiene plataforma para demostrarlo». Don Arturo apareció con café, sentándose con ellos como había comenzado a hacer habitualmente. El anciano había observado toda la transformación con sabiduría tranquila, de quien había visto mucho en sus 70 años. «Marcos, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo», don Arturo comenzó. «Dime». «Mi esposa, antes de morir, me hizo prometer algo importante. Me hizo prometer que nunca vendería este restaurante a cadenas corporativas, sin importar cuánto dinero ofrecieran. Que mantendría vivo el espíritu de lo que habíamos construido juntos». ¿Qué espíritu era ese? Un lugar donde cada persona que entrara fuera tratada con dignidad, donde la comida fuera preparada con amor, donde las jerarquías sociales se disolvieran, aunque fuera temporalmente, en comunidad compartida. Don Arturo sacó un sobre antiguo y desgastado. «Estas son las recetas originales de mi esposa, escritas a mano hace más de 30 años. Nunca las he compartido con nadie fuera de la familia inmediata». Empujó el sobre hacia Marcos. «Quiero que las tengas». Marcos sintió lágrimas formándose. «Don Arturo, no puedo aceptar algo tan personal». «No es regalo», el anciano corrigió con gentileza. «Es responsabilidad. Estas recetas representan más que instrucciones culinarias. Representan valores, amor, paciencia, atención al detalle, respeto por ingredientes humildes. Quiero que lleves esos valores contigo cuando enfrentes decisiones difíciles en tu mundo corporativo». Valentina había estado observando la interacción en silencio, pero ahora intervino. «Marcos, necesito preguntarte algo honesto». «Por supuesto. ¿Qué harás cuando el costo de hacer lo correcto se vuelva demasiado alto? Cuando arriesgues no solo ganancias, sino la existencia completa de tu empresa». Era la pregunta que Marcos había estado evitando enfrentar completamente. «Honestamente, no sé. Quiero decir que mantendré mis principios sin importar qué. Pero la realidad es más complicada. Esa honestidad es más valiosa que cualquier promesa grandiosa». Valentina respondió. «Porque el cambio real requiere navegar complejidades, no solo declarar posiciones morales absolutas». Días después, mientras Marcos revisaba informes financieros en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el rector de la Universidad Nacional, solicitando una reunión urgente. La petición era inusual por su formalidad y la insistencia en que fuera presencial. Cuando llegó al campus,
Marcos fue guiado a una sala de conferencias donde esperaba no solo el rector, sino un panel completo de 5 decanos, 3 profesores distinguidos y 2 representantes estudiantiles. La atmósfera era seria pero expectante. «Señor Valiente, gracias por venir», el rector comenzó, gesticulando para que tomara asiento. «Hemos estado siguiendo de cerca el impacto del Fondo Valentina en nuestros estudiantes. Los resultados han sido extraordinarios, francamente más allá de nuestras expectativas iniciales». El decano de medicina, una mujer de mediana edad con expresión seria, continuó. «Los 53 estudiantes del fondo no solo están manteniendo promedios excepcionales, están transformando la cultura de toda la universidad, su enfoque, su ética de trabajo, su compromiso con comunidades de origen, están estableciendo nuevos estándares». «Me alegra escuchar eso», Marcos respondió, sintiendo curiosidad creciente sobre el propósito real de la reunión. El rector colocó un documento grueso sobre la mesa. «Señor Valiente, queremos proponer algo que nunca hemos hecho en los 120 años de historia de esta institución. Queremos establecer un programa completo dedicado exclusivamente a estudiantes de familias trabajadoras, con currículo diseñado específicamente para mantener conexión con sus comunidades mientras reciben educación de nivel mundial». Marcos sintió su corazón acelerarse mientras hojeaba el documento. Era ambicioso, revolucionario, y precisamente el tipo de cambio sistémico que Valentina había exigido. «¿Por qué me están mostrando esto?», preguntó cuidadosamente. «Porque queremos que Elena Córdoba y Valentina Córdoba sean parte del comité directivo permanente», el decano de Ciencias Sociales explicó. «Su perspectiva vivida es exactamente lo que necesitamos para asegurar que este programa sea auténtico en lugar de performativo. No soy yo quien debe tomar esa decisión, son ellas». «Lo sabemos», el rector sonrió. «Por eso pedimos que organizara una reunión con ellas. Queremos presentar la propuesta directamente». Esa tarde, Marcos coordinó una reunión en el Rincón del Sabor, el espacio neutral que se había convertido en centro simbólico de toda la transformación. Elena, Valentina y don Arturo estaban allí cuando llegaron los representantes universitarios. La propuesta fue presentada en su totalidad. Un programa que proporcionaría no solo educación académica, sino apoyo integral incluyendo salud mental, mentoría comunitaria y oportunidades de liderazgo estudiantil real. Valentina leyó cada página con intensidad característica, haciendo anotaciones y formulando preguntas que claramente sorprendieron a los académicos con su sofisticación y profundidad. Después de casi una hora de revisión, levantó la vista. «Esto es impresionante, pero tengo condiciones no negociables». El rector se inclinó hacia adelante. «Escuchamos. Primera, estudiantes del programa deben tener voz vinculante en políticas, no solo consultoría. Si proponen cambio y el comité estudiantil vota en favor, la administración debe implementarlo o proporcionar justificación detallada por escrito de por qué no es viable. Segunda, el programa debe incluir apoyo de salud mental específicamente diseñado para trauma de pobreza. No terapia genérica que asume que todos los estudiantes tienen los mismos problemas. Tercera, debe haber componente obligatorio donde graduados regresen a sus comunidades de origen durante veranos para crear ciclos de mentoría. Esto previene que el programa simplemente extraiga talento de comunidades vulnerables sin retornar nada». Los profesores intercambiaban miradas de asombro evidente. Una estudiante de 16 años estaba articulando políticas más sofisticadas que muchas propuestas que habían visto de consultores educativos profesionales. Cuarta, quiero transparencia completa financiera. Gastos del programa deben ser públicos para asegurar que recursos realmente lleguen a estudiantes, no sean absorbidos por burocracia administrativa. Y quinta, Valentina concluyó, el programa debe tener mecanismo de evaluación independiente cada 2 años. Si no está cumpliendo sus objetivos de equidad y acceso, debe ser reestructurado o eliminado. No perpetuar programas ineficaces solo porque suenan bien. El silencio que siguió era de respeto profundo. El rector finalmente habló. Todas esas condiciones no solo son aceptables, son mejoras fundamentales que deberíamos haber incluido desde el principio. ¿Está dispuesta a ser parte del comité directivo? Sí, con una condición final, que mi madre tenga rol igual de importante.
Su experiencia navegando sistemas que no fueron diseñados para personas como nosotras es invaluable. Elena, que había permanecido silenciosa durante toda la presentación, sintió lágrimas formándose. Valentina, yo no tengo credenciales académicas formales para... Tienes algo más valioso. El decano de Ciencias Sociales interrumpió. Tiene sabiduría vivida que ninguna credencial académica puede replicar. Su participación sería honor para nosotros. Don Arturo aplaudió suavemente, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mi esposa estaría tan orgullosa de presenciar este momento. Un restaurante humilde convirtiéndose en lugar donde se da forma al futuro de la educación. Después de que los representantes universitarios se fueron con acuerdos firmados, el grupo permaneció en el restaurante, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Marcos se sentó en silencio, observando a Elena y Valentina hablar animadamente sobre el programa, y sintió algo que no había experimentado en décadas. Humildad genuina mezclada con gratitud profunda. Valentina eventualmente se volvió hacia él. Marcos, necesito decirte algo que he estado pensando durante semanas. Dime, al principio te odiaba. Odiaba tu engaño. Odiaba que nuestro futuro dependiera de tu generosidad. Odiaba todo lo que representabas. Lo sé. Y tenías todo el derecho. Pero he estado observando, no solo las acciones grandes y públicas, sino las pequeñas y privadas. La manera en que escuchas cuando la gente habla. Cómo admites cuando estás equivocado. Cómo no esperas gratitud o reconocimiento constante. Se detuvo, eligiendo palabras cuidadosamente. Y me he dado cuenta de algo importante. El cambio real es posible. No perfecto, no sin dolor, no sin retrocesos, pero posible. Marcos sintió emoción abrumadora. Valentina, eso significa más de lo que puedes imaginar. No lo digo para hacerte sentir bien, ella aclaró rápidamente. Lo digo porque es verdad, y porque necesitas entender la responsabilidad que eso conlleva. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de no retroceder cuando sea difícil, de no volver a viejas costumbres cuando la novedad se desgaste, de mantener este compromiso cuando nadie esté observando y cuando no recibas reconocimiento por hacerlo. Elena se acercó, poniendo un brazo alrededor de su hija. Valentina tiene razón. El cambio no es evento único. Es compromiso renovado cada día, especialmente en días cuando es más difícil mantenerlo. Lo entiendo, Marcos dijo solemnemente. Y prometo, las promesas son solo palabras. Valentina interrumpió. Las acciones son lo que cuenta. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entraron Camila Torres, junto con otros 5 becarios del Fondo Valentina. Traían una pancarta que claramente habían hecho ellos mismos, con letras cuidadosamente pintadas. Escuchamos sobre el nuevo programa universitario, Camila explicó, su rostro radiante. Y queríamos que supieran que no están solos en esta lucha. Somos 53 ahora, pero seremos cientos. Y cada uno de nosotros llevará adelante este legado. La pancarta decía, de invisibles a imparables, el efecto Valentina. Marcos observó a estos jóvenes brillantes, cada uno con historias de lucha y triunfo, cada uno representando potencial humano que casi se pierde por barreras artificiales. Y entendió algo fundamental que había estado eludiendo su comprensión completa. Esto nunca había sido sobre él siendo salvador. Era sobre él finalmente saliendo del camino y permitiendo que brillantez existente floreciera sin obstáculos. Don Arturo trajo comida para todos, insistiendo que ninguna celebración estaba completa sin compartir mesa. Lo que siguió fue fiesta improvisada, que capturó perfectamente la esencia de lo que el Rincón del Sabor siempre había representado. Comunidad sin jerarquías, dignidad compartida, humanidad reconocida mutuamente. Mientras la celebración continuaba, Marcos encontró un momento tranquilo con Elena en la misma esquina donde habían tenido tantas conversaciones transformadoras. ¿Valió la pena? Elena preguntó suavemente. Arriesgar tu empresa, perder amistades, enfrentar críticas constantes, cada momento de incomodidad. Marcos respondió sin vacilación. Porque finalmente entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. ¿Qué? Que la riqueza real no está en lo que acumulas, sino en las vidas que tocas.
que el poder verdadero no viene de controlar a otros, sino de empoderarlos, y que la dignidad humana no es negociable bajo ninguna circunstancia. Elena sacó algo de su bolsillo, la nota original que le había entregado aquella primera noche, ahora desgastada y doblada por haber sido leída innumerables veces. Cuando escribí esto estaba desesperada y avergonzada. Sentí que estaba mendigando. Pero no estabas mendigando, Marcos dijo firmemente. Estabas exigiendo justicia. Estabas declarando que tu hija merecía oportunidad. Esa no es súplica, es declaración de dignidad inherente. Necesitó un millonario disfrazado para que finalmente fuera escuchada. No, Marcos corrigió. Necesitó un millonario siendo forzado a confrontar su propia ceguera para finalmente escuchar lo que siempre estuvo ahí. Valentina se unió a ellos, y juntos miraron hacia la calle donde todo había comenzado. Una calle que ahora se veía completamente diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ellos habían cambiado cómo la veían. ¿Sabes qué es lo más importante de toda esta historia?, Valentina preguntó. ¿Qué?, respondieron Marcos y Elena simultáneamente. Que el cambio comenzó con una nota manuscrita en papel barato, con un acto de valentía desesperada de una madre, con decisión de un hombre de finalmente escuchar, con comunidad decidiendo que las cosas podían ser diferentes. Don Arturo se acercó, colocando manos en los hombros de los tres. La lección más importante que la vida nos enseña es simple. Todos merecemos ser vistos, valorados, tratados con dignidad, que es derecho de nacimiento de cada ser humano. Marcos miró alrededor del restaurante que se había convertido en epicentro de su transformación completa. A Elena, quien había mantenido dignidad inquebrantable durante años de invisibilidad. A Valentina, cuya pasión por justicia inspiraba cambio sistémico. A don Arturo, quien había construido espacio donde humanidad siempre venía primero. Y finalmente lo entendió completamente. La nota que Elena le había entregado aquella noche no solo había paralizado su mundo antiguo, había dado nacimiento a uno completamente nuevo, donde personas eran vistas en su humanidad completa, donde talento era nutrido sin importar su origen, donde dignidad no era privilegio, sino derecho fundamental. Y esa transformación, comenzando con millonario disfrazado y camarera valiente, ahora se extendía en ondas que tocarían innumerables vidas.